Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y con una sonrisa en el rostro, porque hoy tenemos un tema que a todos nos encanta, un tema que nos hace soñar y suspirar: el amor. Y no cualquier amor, sino el amor que admiramos y nos inspira, el amor que todos seguimos de cerca, el amor de las celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos: Ander Erçel y Kerem Bürsin. Sí. Hoy vamos a desentrañar los secretos, o al menos, lo que se dice, lo que se rumorea, y lo que podemos intuir sobre su relación. ¿Qué hay detrás de esa chispa que vimos en pantalla y que, aparentemente, sigue brillando fuera de ella? ¿Cómo han logrado, o intentado, mantener viva la llama del amor en un mundo tan expuesto como el de la farándula? Así que si eres de los que sigue de cerca las noticias del mundo del entretenimiento, si te emocionaste con Love is in the Air, si te encantó ver a Eda y Serkan enamorarse, y si, como yo, te fascina saber cómo las parejas de Hollywood navegan por las aguas a veces turbulentas del amor y la fama, este vídeo es para ti. Hoy nos sumergiremos en un mar de especulaciones, análisis, y por supuesto, consejos que podríamos aplicar en nuestras propias vidas amorosas. ¿Cómo han mantenido esa chispa? ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Qué podríamos aplicar en nuestra propia búsqueda del amor, o para fortalecer nuestra relación actual? Pero antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, quiero hacer una pequeña pausa. Si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarás contenido interesante y entretenido sobre tus celebridades favoritas, tendencias, consejos y mucho más. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte nada, y así siempre estarás al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Es tu pase VIP a la diversión. Ahora sí. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio, el flechazo. Todos recordamos cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, saltaba a la vista. Desde el primer momento, la conexión era palpable. Y no solo en la pantalla, sino también en las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales. Se notaba que había algo especial, una conexión que trascendía la actuación. Los ojos, las miradas, los gestos, todo hablaba de una atracción mutua, de una complicidad que iba más allá de lo profesional. Pero, ¿qué fue lo que realmente los unió? ¿Qué fue ese ingrediente secreto que los hizo pasar de compañeros de trabajo a pareja, y a una pareja que cautivó a millones de corazones en todo el mundo? Bueno, según muchos y por lo que podemos observar y analizar, uno de los secretos más importantes, un pilar fundamental en cualquier relación, y que parece que Hande y Kerem entendieron a la perfección, es la amistad. Sí, aunque suene simple, la amistad es la base, el cimiento sobre el cual se construye una relación sólida y duradera. Se dice que antes de empezar a salir, eran muy buenos amigos. Se apoyaban, se escuchaban, se reían juntos. Y esa base sólida de amistad es la que les permitió construir una relación más profunda y duradera, una relación que resistió el paso del tiempo y la presión mediática. La amistad, como les digo, es clave. Es importante encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo /, sin máscaras, sin pretensiones. Alguien con quien puedas reír a carcajadas, compartir tus miedos y tus sueños, tus alegrías y tus tristezas, y sentirte completamente cómodo /. Alguien que te acepte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Hande y Kerem aparentemente encontraron eso el uno en el otro. Esa amistad fue el punto de partida, el terreno fértil donde germinó el amor. La amistad, en una relación romántica, es la base sobre la cual se construye la confianza, el respeto y la complicidad. Es la garantía de que, pase lo que pase, siempre tendrán un amigo en el otro. Y eso, en un mundo como el de las celebridades, donde la confianza es un bien escaso, es un tesoro invaluable. Otro factor clave en su relación, que se rumorea y podemos deducir por sus interacciones, es la comunicación. Una comunicación abierta y honesta es esencial en cualquier pareja. Y parece que Hande y Kerem son maestros en este arte. Se dice que siempre han sido muy directos el uno con el otro, que se comunican sus necesidades y sus sentimientos de forma clara y sincera, sin tapujos ni rodeos. La comunicación, como sabemos, es la clave para evitar malentendidos y conflictos.
Es importante hablar sobre todo, desde lo más trivial hasta lo más importante. Expresar tus sentimientos, tus deseos, tus miedos, escuchar a tu pareja y buscar soluciones. Juntos es fundamental para mantener una relación saludable y feliz. No se trata solo de hablar, sino de entender, de escuchar con atención, de ponerse en el lugar del otro, de validar sus sentimientos. Así que chicas y chicos, a comunicarse. No tengan miedo de hablar, de expresar lo que sienten, de comunicar sus necesidades y anhelos. No tengan miedo de ser vulnerables, de mostrarse tal como son. Y sobre todo, escuchen. Presten atención a lo que dice su pareja, traten de entender sus puntos de vista y muestren empatía. La comunicación es un camino de doble vía, donde el respeto y la comprensión son las claves. Pero la comunicación no es solo hablar. También es escuchar. Prestar atención a lo que dice tu pareja, tratar de entender sus puntos de vista, mostrar empatía y validar sus sentimientos. Implica también leer entre líneas, interpretar el lenguaje corporal, y estar atentos a las señales que nos envía la otra persona. Y por lo que parece, Hande y Kerem son muy buenos en esto. Se dice que son capaces de comunicarse con una mirada, con un gesto, con una simple sonrisa. La comunicación es la base de la conexión, la herramienta que permite que la pareja se mantenga unida y fuerte ante cualquier adversidad. Un tercer secreto que podemos intuir es el apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo y en cualquier ámbito, el apoyo es fundamental. El apoyo mutuo, la validación, el reconocimiento, son las bases para un crecimiento personal y relacional sano. Y Hande y Kerem, por lo que se ha visto, se apoyan mutuamente en sus proyectos, en sus decisiones, en sus sueños. Se animan, se inspiran, y se celebran los logros del otro. Se apoyan en las buenas y en las malas, en los éxitos y en los fracasos. El apoyo mutuo es muy importante. Tener a alguien que crea en ti, que te impulse a seguir adelante, que te anime en los momentos difíciles, que celebre tus éxitos y que te impulse a superar tus miedos es invaluable. Es un combustible para tu crecimiento personal y profesional, y te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. El apoyo mutuo es la base de la confianza, del respeto, de la admiración. Es el saber que, pase lo que pase, siempre tendrás a alguien a tu lado, dispuesto a ayudarte, a escucharte, a animarte. Así que busca a alguien que te apoye, y apoya a tu pareja. Y hablando de apoyo, no podemos olvidar la privacidad. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, donde la vida privada se convierte en un espectáculo, Hande y Kerem han sabido mantener su relación en gran medida fuera del ojo público. Han compartido momentos especiales, sí, pero sin exagerar, sin exponer su vida privada al 100%. Han sabido dosificar su exposición mediática, preservando así su intimidad y su espacio personal. La privacidad es un tesoro, y en el mundo de las celebridades, es aún más valiosa. Proteger tu relación de la constante mirada de los demás te permite construir una base sólida, lejos de presiones y juicios externos. No todo tiene que ser público, a veces es mejor disfrutar de los momentos especiales en privado, con tu pareja, sin la necesidad de compartirlo con el mundo entero. La privacidad permite que la relación se fortalezca, que se creen recuerdos especiales, que se construya una intimidad que solo la pareja comparte. Pero, ¿qué hay de los famosos consejos imperdibles? ¿Qué podemos sacar en claro de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos para aplicar en nuestras propias relaciones? Aquí van algunos consejos que podemos extraer de su relación, y que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Primero, sé amigo/a de tu pareja. Como ya dijimos, la amistad es la base de todo. Busca a alguien con quien te sientas cómodo/a, con quien puedas ser tú mismo/a, con quien puedas reír y llorar sin tapujos. Busca a alguien con quien te sientas seguro/a, con quien puedas confiar, con quien puedas compartir tus secretos, tus miedos y tus sueños. Segundo, comunícate abierta y honestamente. Habla sobre tus sentimientos, tus necesidades, tus miedos y tus sueños. Expresa tus pensamientos sin temor a ser juzgado. Escucha a tu pareja y busca soluciones juntos. Escucha activamente, presta atención, muestra empatía. No tengas miedo de ser vulnerable, de mostrarte tal como eres. Tercero, apóyense mutuamente. Celebra los logros de tu pareja, anímale en los momentos difíciles, y crea un ambiente de confianza y respeto. Sé su mayor fan, su mayor motivador.
Apóyense en sus sueños, en sus proyectos, en sus metas. Estén presentes el uno para el otro en las buenas y en las malas. Cuarto, prioriza la privacidad. No todo tiene que ser público. Disfruta de los momentos especiales con tu pareja, lejos de las redes sociales y la atención mediática. Creen su propio espacio, su propio mundo, donde puedan ser ustedes mismos, sin presiones ni juicios externos. Preserven su intimidad, protejan su relación de la constante mirada de los demás. Quinto, respeta los límites. Cada persona es diferente y cada relación tiene sus propios límites. Es importante respetar el espacio, los gustos, las decisiones y las necesidades de tu pareja. Establezcan límites claros, respeten sus diferencias y acepten sus individualidades. La clave está en la negociación y el consenso. Sexto, diviértanse. La vida es demasiado corta como para no disfrutarla. Rían juntos, hagan cosas divertidas y mantengan la chispa de la pasión viva. Mantengan viva la llama de la emoción, de la aventura. Hagan cosas nuevas, experimenten, salgan de la rutina. La diversión es un ingrediente esencial para mantener una relación feliz y duradera. Séptimo, sean ellos mismos. No intenten cambiar a su pareja, ni se cambien a sí mismos para complacer a alguien. Sean auténticos, sean fieles a sus principios, y ámense tal como son. Acepten sus defectos, celebren sus virtudes, y ámense incondicionalmente. La autenticidad es la base de la confianza y del respeto. Y finalmente, no se rindan. Las relaciones tienen altibajos, pero lo importante es luchar por ellas, y estar dispuestos a superar los obstáculos juntos. Sean persistentes, tengan paciencia, y estén dispuestos a hacer un esfuerzo constante. La perseverancia es la clave para superar cualquier desafío. Ahora bien, es importante recordar que aunque admiramos a Hande y Kerem, y aprendemos de sus posibles secretos, cada relación es un mundo aparte. Lo que funciona para ellos, puede que no funcione para ti, y viceversa. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti y para tu pareja, y construir una relación basada en el amor, el respeto, la confianza y la comunicación. Recuerda que no existe una fórmula mágica para el amor, pero sí existen ingredientes esenciales, como la amistad, la comunicación, el apoyo mutuo, la privacidad, el respeto, la diversión, la autenticidad y la perseverancia. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, me gustaría hacer un pequeño inciso. He estado leyendo algunos comentarios en otros vídeos, en redes sociales, y en foros de discusión, y me he dado cuenta de que muchos de ustedes están interesados en saber qué tal está Hande y Kerem actualmente. La gran pregunta, ¿están juntos? ¿Han vuelto? ¿Siguen separados? Pues bien, aunque no hay una confirmación oficial de que hayan regresado como pareja, sí se les ha visto juntos en algunas ocasiones, lo que ha generado muchas especulaciones y expectativas entre sus fans. Han sido captados en fotos y vídeos, compartiendo momentos que parecen confirmar una buena relación, o incluso algo más. Han sido vistos paseando, cenando, y en otros eventos sociales. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente su regreso como pareja. Sea como sea, y más allá de las especulaciones, les deseo lo mejor a ambos, y espero que sean felices, juntos o separados. Lo importante es que ambos puedan vivir su vida a pleno, que puedan seguir sus sueños, que puedan ser felices independientemente de su situación sentimental. Espero que encuentren la felicidad, el amor y la paz en sus vidas, y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su carisma. Y llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado lo que se dice sobre el secreto del amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desmenuzando sus posibles pilares, y aprendiendo algunos consejos para aplicar en nuestras propias relaciones. Hemos hablado de amistad, comunicación, apoyo mutuo, privacidad y mucho más. Hemos analizado posibles consejos para construir una relación duradera y feliz. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado útil e interesante. Recuerden que cada relación es un mundo, pero siempre podemos aprender de las experiencias de otros. Lo importante es amar, ser amados y ser felices. La clave está en encontrar el equilibrio, en construir una relación basada en el respeto, la confianza, la comunicación y por supuesto el amor. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Crees que los secretos de Hande y Kerem son aplicables a nuestras vidas? ¿Tienes algún otro consejo para compartir?
Déjame tu comentario abajo, me encanta leerlos y responderles. No duden en compartir sus pensamientos, experiencias, estoy muy interesada en saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y como siempre, no olvides darle un me gusta a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y consejos sobre tus celebridades favoritas. Un beso enorme y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad.